Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora, el área superficial de un sólido compuesto. Con este tema terminamos unidad y vamos a comenzar la última unidad del año, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La superficial de un sólido compuesto es idéntico a lo que vamos a hacer o a lo que hicimos con el volumen de un sólido compuesto. Vamos a identificar primero todas las áreas que vamos a necesitar calcular, áreas, y después vamos a calcular las áreas y el área del sólido compuesto va a ser la sumatoria de de todas las áreas. Por ejemplo, nos dan este sólido compuesto y nos dice encuentre el área. Identificamos qué áreas hay. Sí, hay un cilindro. Entonces, vamos a calcular el área de un cilindro, ¿ya? Vamos a calcular el área de un cono, ¿ya? Porque ahí hay un cono, ¿sí? Y vamos a calcular el área de un anillo. ¿Y el área de un anillo? Sí. Acuérdese que el anillo se forma entre la superficie, entre la cara del cilindro y la base del cono. Si usted saca el cono, aquí no le va a quedar la base completa, sino que le va a quedar el agujero de la base del cono. Entonces a eso se le llama anillo. Entonces vamos a calcular estas áreas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale. En primer lugar, dijimos que íbamos a calcular el área de un cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, el área del cilindro se divide en dos, que es el área de la base y el área lateral. Entonces, el área de la base del cilindro no es problema porque es pi r cuadrado. ¿Por qué el área de la base es pi r cuadrado? Porque es un círculo, ¿verdad? Y la base no ha sufrido ninguna cortada. Ahora, esto es diámetro, 20 pulgadas de diámetro. Entonces, yo necesito radio. Entonces va a ser pi por 10 al cuadrado, el área de la base. ¿Por qué? Si este es el diámetro, si el diámetro es de 20, entonces el 20 entre 2, el radio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el área de la base del cilindro? 314.16. 314.16 centímetros cuadrados, ¿ya? Pero dijimos también que el cilindro lo compone el área lateral. Si quiere, póngale pausa y copie, que es lo que vamos a seguir trabajando, porque un poquito. El área del cilindro también tiene el área lateral del cilindro, ¿sí? La vamos a calcular como 2 pi RH. 2 pi RH. Entonces, el área de 10 y la altura del cilindro es de 6 pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces, el área lateral va a ser 2 por pi por 10 por 6. Y eso nos da H, ¿verdad? Ajá. Entonces, es 2 por pi por R, que vale 10, por la altura de 6, y nos da 377 centímetros cuadrados. Vale. Eso es con el cilindro. Ajá. Entonces, un anillo. ¿Sí? Se recuerda que le dije, ¿verdad? Se forma un anillo. ¿Por qué se forma un anillo? Le dije. Porque en la base que está ocupando el cono, donde está incrustado el cono en el cilindro, usted retira el cono y esa base le queda un anillo, ¿ya? Y el anillo lo vamos a hacer como el área del cilindro menos el área, va a ser el área del cilindro, ¿sí? Menos el área de la base del cono. ¿Ya? El área del cilindro menos el área de la base del cono. ¿Ya? Entonces, el área del cilindro, o sea, el área de la base del cilindro, ¿ya? La base del cilindro. Aquí le vamos a poner área del. Entonces, vamos a ocupar la base del cilindro. Este es el área del anillo. Entonces, el área del anillo, el área de la base es de 314.16. El área del cono,
el área del cono es pi por r cuadrado. ¿Por qué? Porque es una circunferencia. ¿Y van a cambiar las medidas? Sí, van a cambiar las medidas. ¿Por qué? Porque el cono tiene una base de 10 in. Ese es el diámetro. Entonces el radio es 5. Entonces va a ser 314.16 menos pi por 5 al cuadrado. Entonces el área va a sería 314.16 menos 25, que es 5 al cuadrado, por pi. Y eso nos da 235.62 centímetros cuadrados. Va. Entonces ese es el área del anillo. ¿Qué me queda por calcular? El área del cono. ¿Ya? El área del cono. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular el área del cono. Ajá, ¿cómo vamos a calcular el área del cono? Como pi rg. El área del cono es pi por radio por la generatriz. Va a ser pi por 5 por la generatriz, que es de 7. Se recuerda que aquí les puse 7, ¿verdad? Entonces va a ser pi por 5 por 7 y eso nos da cuadrados, ¿ok? El área total va a ser 314.16, ¿sí? Es el área del cilindro más 535 más el área del cono, 109.96. Entonces, esa va a ser el área total y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Mil treinta y seis punto 74 pulgadas cuadradas, ¿de acuerdo? Pulgadas cuadradas. ¿Por qué? Trabajando en centímetros, sino pulgadas cuadradas, ¿de acuerdo? Y esta es la manera que lo vamos a hacer idéntico al área de un sólido, ¿verdad? De un sólido compuesto, al volumen de un sólido compuesto, perdón, hallamos el área de un sólido compuesto, ¿de acuerdo? Cuaderno de mate, anote las preguntas que tenga, ve el video las veces que quiera y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos la siguiente.